Hola, 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 hola a todas mis chicas y mis chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Me dicen si todo está bien en el video, en la transmisión, para que podamos arrancar con todas las personitas que se vayan uniendo. ¿Cómo están mis chicas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar del mundo nos conectamos hoy? ¿Desde dónde nos conectamos? Escríbanme en los comentarios. Voy a estarles leyendo todos sus comentarios. Y voy a estar tejiendo mientras charlamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo van todas mis chicas? Hola, hace rato no nos veíamos, hace rato no charlábamos, hace rato no interactuábamos por aquí por YouTube. Yo aquí estoy en este dispositivo aparte mirando los comentarios, ¿vale? Sí, por aquí me salen los comentarios aparte, creo. Desde México, desde Perú, almorzando. Qué almuerzo delicioso, Araceli. Desde Cundinamarca, Colombia, estamos cerquita. ¿Desde dónde más se conectan mis chicas? Almorzando unas y otras ya hemos almorzado, ya estamos descansando un poquito, tejiendo. Eh, ¿Desde dónde más? Teníamos ratos, ¿cierto, Lili? Teníamos ratos de no hacer una transmisión en vivo aquí por YouTube, estábamos haciendo más por Instagram, pero es necesario aquí por la comunidad de YouTube estar más conectaditas y conectaditos. ¿Desde dónde más? Ahorita les muestro lo que estoy tejiendo, Eugenia. ¿Desde dónde más se conectan mis chicas? ¿Desde qué lugar del mundo están conectadas? Conectadas y conectados. Hola, Jael, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jael? ¿Cómo va por allá toda Argentina, desde Cauca, desde, por ahí escribieron en portugués, Elena, hola Elena, desde Bogotá, ¿desde dónde más? Desde Perú. Admiro tus trabajos y sobre todo tu paciencia. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Gracias a todos por sus comentarios lindos y bellos. Ya les muestro lo que estoy tejiendo. Esperemos que unas cuantas se unan más con la invitación que envía YouTube y otras se conecten. ¿Qué hora es en Colombia? Son la 1:59, un minutico antes de las 2 de la tarde. ¿Desde dónde más? En Tucumán hace mucho calor. Aquí estamos en climita frito, no así muy frío, pero sí un climita fresco. Ha llovido, últimamente ha llovido bastante, entonces acá no está haciendo tanto calor. Desde Chimalhuacán, ¿lo leí bien? México, México del alma. Qué blusa linda, Angélica. Araceli, gracias, Araceli. Esta es una blusa que me regalaron, es tejida, ya se la muestro también. Yo vengo de familia tejedora. Mis abuelas, mi mami, todas tejen. Entonces, esta es una blusa obsequiada. Me acerco para que la observen. Es con granis, con cuadritos, es supremamente linda, supremamente fresca y súper fácil de tejer también. ¿Desde dónde más se conectan, mis chicas? Desde la Ciudad de México. Hola, Marisol. Gracias, Carmen. Carmen dice que muy bonitos tus proyectos. Voy a estarles leyendo los comentarios porque a veces los leo en la mente y respondo. Y después cuando miro la grabación de la transmisión en vivo, hay personitas que obviamente el chat en vivo no les aparece. Entonces no saben qué pregunta es la que estoy respondiendo. Muéstranos lo que tejes. Listo, voy a terminar esta fila y les muestro.
Estoy tejiendo algo para mí porque tengo tiempito, ya salí, ya les tengo todo grabado para el canal, todo lo que resta del año. Entonces tengo tiempito como para tejer cosas para mí, para prendas de vestir, para Navidad, para estrenar, porque cuando no hay suficiente dinero para comprarnos un montón de ropa, pues no la tejemos nosotras y yo me tejo mucho a veces para estrenar en Navidad. Entonces voy a estarles mostrando. Me compré un vestido, mis chicas, y ahorita les muestro también todo lo que ya les tengo en el canal. Me compré un vestido muy straple, un vestido que no tiene tiras, que no tiene manga, que no tiene aquí cuellito, nada, es bien straple. Entonces quería tejerme algo como para tapar un poco los hombros cuando salimos hacia un lugar muy recatado, un lugar donde hay fresquito, brisa. Entonces me estoy tejiendo, ya sigo leyendo los comentarios. Sigan escribiendo. Me estoy tejiendo un chaleco. No sé cómo le llaman en sus países. Escríbanme en los comentarios. ¿Cómo le llaman en sus países a este tipo de prendas? Es como un chalequito. Chal no es porque chal es como ese triángulo que uno se pone sobre los hombros. Chal no, es como chaleco. O bolero, creo que le llaman en otros países, bolero. Pero solamente llevo la parte delantera. Bueno, voy a la mitad de la parte delantera porque este lado ya lo terminé. La espalda ya está. Lo que pasa es que empecé desde la espalda tejiendo el cuadrado de la espalda, ¿no? Lo quiero como por aquí, lo quiero como debajo del busto acá, con unas manguitas pasaditas muy pequeñita. Y aquí, para no tocar el micrófono, acá en el centro un cordón, como para amarrar un cordoncito y aquí abiertico. No botones ni nada, y lo hice en cuadritos para que, ya leo los comentarios, lo hice en cuadritos para que fuera fresco, no nos quedara así como muy caluroso. Entonces primero inicié con la tira de cadenas de la espalda que me diera hasta el lateral, ¿listo? Hasta acá está el lateral. Y los cuadritos que obviamente solamente es punto alto, cadeneta, súper fácil. Y subí todo hasta acá, hasta el hombro, hasta los hombros. Bolero, ¿cierto? En unos le dicen bolero, no sé en otros países cómo le dirán. Y llega hasta los hombros. Y luego de los hombros, pues tejí solamente unos cuantos cuadritos como para el hombro, como para que bajara hasta acá. Yo aquí explicándoles, creyendo que ustedes me entienden, pero no sé si me están entendiendo, pero yo sigo. Y aquí le tejí pues una partecita larguita como de hombro. ¿Sí ven? Como de hombro, como para que bajara un poco hasta acá. Y luego hice una tira de cadenéticas y me salió un poquito como del renglón, como de la ronda, de la fila, no sé cómo llamarle. Donde venía me salió un poquito. Y pues bajé hasta la misma, perdón, bajé hasta la misma altura o largo que hice de espalda. Bajé hasta ahí y ahí voy. Esta ya la bajé completa hasta el mismo largo de la espalda. Miren, ahí voy, ya terminé esta parte. Falta esta que voy como por aquí, si no es que ya me pasé, no me falta. No me falta. Ay, ya me pasé. No, me falta mucho me falta. Y la idea es luego dejarle el espacio de la manga para introducir el brazo y coser y unir los laterales, el lateral hasta abajo, hacerle como un bordito por todo alrededor, un bordito de punto alto y ya aquí en el centro hacerle como un cordoncito para amarrar. Y ya para finalizar hacerle un poquito de manguita. ¿Cómo la ven? Escríbanme en los comentarios cómo la ven. Les voy a mostrar foto cuando la termine. Les voy a mostrar foto. Les subo ahí al canal en la comunidad, en las publicaciones. Les muestro foto cómo quedó. Esta también es súper fácil porque son unir cuadritos. Aquí son cuadritos pequeñitos, como grannies pequeños. Y los de la blusa sí son grannies más grandecitos. Solo se hizo una, dos, tres
tiras o rondas de granis y el resto es igual que esto, cuadritos. Y la espalda son solo cuadritos, no tiene granis en la espalda. Súper lindo. Esta me la hizo mi abuela. Mi abuela le hizo todos los granis y mi mamá unió los granis y tejió la espalda y esto. Entonces fue obsequio de cumpleaños de las dos, entre las dos me la hicieron. Y yo feliz porque encantada con todo lo que sea de tejido. Tengo muchísimos comentarios. Voy a empezar a leerlos. Escríbanme, quería que también charláramos un poquito de los tutoriales, porque ya estamos cerrando años, ya queda muy poquito tiempo, el tiempo va volando. Ya hoy es que 16 de noviembre, ya mitad de mes, solo nos queda un mes y medio para cerrar año y pues el otro año comenzaremos como la tradición que tenemos acá en el canal de hacer una transmisión en vivo y hacer una lista de todos los amigurumis que ustedes quieren para el otro año. Hay bastantes colecciones por arrancar, varias colecciones de películas, de personajes, de Harry Potter, de varias que tengo allá anotaditas. Y de Kuromi, algo así que se llama, me han pedido mucho ese muñequito. La colección también de ese muñequito me la han pedido. No sé si lo conocen. Voy a leer por acá. Yo me quedé por acá. Desde Cúcuta, Marlene, hola. ¿Cómo están en Cúcuta? Por allá en Cúcuta, ¿cómo va todo? Gusto verte, Josefina, también desde México. Hola, Josefina. No las había saludado a todas ustedes que han ingresado poquito a poco. Torerita, también le llaman así en otros lugares. ¿Dónde estás, Sonia? Sonia que me escribió una torerita, así le llaman también en otros países a esto del bolero o el chalequito, una tolerita. Yo lo había escuchado también. No sé en qué parte, en qué país estás que le dicen así. ¿Por qué no haces live por TikTok, Santi? Lo intenté una temporada y por TikTok necesita uno como mucho más tiempo. A veces los live por TikTok deben durar pues para que hagan o para que la gente como que llegue a conectarse y no se quede uno como con 2, 3 personitas ahí. Se necesita como de 1, 2, 3 horas. Yo veo que se conectan 3 horas, 4 horas y no tengo todo ese tiempo. A veces digo, bueno, me voy a conectar por live por Instagram y me conecto media horita justo antes de salir a alguna parte. O aquí por YouTube me conecto una horita y yo sé que ustedes están aquí conectaditas. Pero por TikTok sí es bastante crear una comunidad en TikTok. Me ha costado bastante. En TikTok somos pocos, un poquito más de 8,000 personas. Somos poquitos por TikTok, entonces me ha costado un poquito más crear ahí como la comunidad. Pero podríamos el otro año vienen cosas maravillosas para el canal, para los diseños que vamos a tejer el otro año van a estar espectaculares, entonces podemos hacer algo bien chévere por allá. Está quedando bonito el chaleco, ¿cierto, Mabel? Mabel, va a quedar más bonito cuando le hagamos un bordito. Saben que lo he visto con el bordito de punticos altos en otro color, de pronto en rojo. Yo lo hice blanco porque el vestido straple que me compré es rosa. Entonces no sabía con qué combinar el chaleco, un chaleco. No sabía con qué tono hacerlo. Entonces dije, lo más básico es el blanco y sirve como para otras blusas, otras prendas que de pronto sean strapless también. Pero quiero hacerle el bordito de otro color, como el bordito de así de toda esta parte bajando así por el cuello todo y el cordoncito, pero no sé qué color. Recomiéndenme que combine con blanco y tengan presente, mis chicas, que el vestido es rosa, rosa palo rosa. Entonces, denme ideas como de qué color le puedo hacer el bordito.
Eh, Hola Silvia, qué lindo polito que tiene puesto. Sí, mis chicas, se los estoy presumiendo. Se los estoy presumiendo. Es súper fácil y rápido de tejer. Y además de eso, negro, que hace resaltar que los cuadros son de colores. A mí me encantó, me encantó. Em, torera o torerito. También está tejiendo un chaleco para tu hija con mariposa. Ay, yo le he visto, Jael nos está contando. Yo he visto que le ponen, o bien sea tejido ahí mismo el diseño, el dibujo en tu casa de mariposa, o también el aplique se lo cosen encima. Yo lo pensé cuando pensé en hacer esto, dije, ay, sería bonito, porque he visto los sacos así, buzos grandes, así hasta el puño, hasta la muñeca, tejidos, y encima le ponen apliques de flores tejidas y se ve súper lindo. Pero dije, bueno, primero voy a hacerlo y luego miro si le pego algo. Kuromi, sí, de Kuromi. Chaqueta corta también. El polito no, no creo. No creo porque ustedes saben que el canal es más. Ay, yo respondo sin leer la pregunta. Silvia pregunta si les voy a enseñar a hacer el polito. No creo porque ustedes saben que el canal es más como de amigurumis, pero si ustedes me lo piden, ustedes saben que yo les muestro lo que ustedes me piden. Si ustedes me lo piden, pues se los muestro. Yo les mostré en el canal también, no les grabé tutorial como tal en sí, pero sí les mostré cómo hacer una salida de baño o un vestido de baño así, de este mismo hilo y de este mismo tono. Quedó espectacular y divino. Una vez que fui a la playa y me las llevé a ustedes allá y grabé allá un en vivo, y ustedes se enamoraron de eso que tenía puesto, entonces les mostré en un en vivo cómo hacerlo. En un en vivo no, en un video cómo hacerlo, ahí está en el canal. Y es espectacular, es un vestido súper lindo encima del traje de baño. Entonces, si ustedes lo quieren, me dicen. Eh, Arrabico, ¿qué estás haciendo a tristeza del tutorial? Recién terminaste el cuerpo y los brazos y ahora estás haciendo la cabeza. Genial. Tristeza, tristeza, me llegaron cientos de tristezas, porque Tristeza fue el personaje intensamente más viral, el que más les gustó, el más viralizado fue Tristeza. La verdad, siempre que considero que hay uno que a mi gusto es mucho mejor, es lo contrario, a ustedes les gusta más el otro. A mi gusto, hay otros personajes como Ansiedad, otros que me gustaron más, como quedaron en sí al terminarlos, pero a ustedes les encantó Tristeza, eso fue viral hasta mis hijos, que la mirada, que la expresión fue idéntica, fue igualita, que, bueno, les encantó tanto y me encanta que les guste lo que les comparto. Gracias, Lidia, gracias. Que Dios bendiga tus manos. Desde Argentina, provincia de Santiago del Estero. ¿Cómo están en España? ¿No hay ninguna por ahí de España? ¿Cómo están por allá en España? Veíamos que estaban con bastantes situaciones con las lluvias. Entonces, si hay alguna por ahí en España, que todo esté muy bien. Estos politos que se los enseñé, ¿sí? Entonces les puedo compartir cómo hacer. Este es súper fácil, 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 fácil. Hola Fátima. No, Fátima, nos faltaba Fátima en la transmisión en vivo. Hola Fátima, ¿cómo estás desde Argentina? Remera, también le dicen remera. ¿Sí ven? Fátima ya en Argentina nos dice. También le dicen remera. ¿A qué le dicen remera? ¿A la blusa? Un rosa suave. Ay, sí, Jael. Yo creo que un rosita suave, como un rosa un poquito más encendido que el... ¡Ah! Sí, sí, ya me la imaginé y me gusta la idea.
un poquito más encendido que el rosa del vestido. El rosa del vestido es un rosa, un palo rosa. Entonces podemos combinar este blanco con el bordito, un rosita un poquito más encendido. Es la única que yo veo que como que le combine. O del mismo tono del vestido también, Karina. Y tejerle flores rosas. No, ustedes me dan muchas ideas. Me da muchas ideas. Y le tejí a mi hija, ahora que estoy así en receso del canal, descansando un poquito, aprovecho para tejer otras cosas que tengo ahí como en mente, como ideas, que yo digo, ay, siempre quisiera tejerle a mi hija una blusa, quisiera tejerle a mi hija un totcito, y siempre porque estoy trabajando subiéndoles acá al canal, pues nunca me queda el tiempo. Entonces, ahora que ya estoy más libre en Navidad, ustedes saben que yo descanso de subir los videos, descanso del canal un poco, dejamos en receso el canal hasta el otro año. Le tejí dos blusas. ¿Las quieren ver? Escríbanme en los comentarios si la quieren ver. Escriban sí, si las quieren ver. Y hoy las traigo. O las mando a traer, le digo a mi hija que me las traiga. Si las quieren ver, le tejí dos por falta de una. Y ahora empecé con esta mía. Pero quedaron tan lindas y mi hija se ve tan linda con esas blusas. Súper linda. Eh, llegó Arián, a Irán. Hola, desde Argentina. También Elizabeth está haciendo a tristeza. Que no me vaya a pasar yo aquí de las rondas que tengo que tejer. Ahorita cuento. Ah, sí, eso es más seguro, es que te va a quedar supremamente linda. Marta, hola Marta, mis chicas de membresía que las adoro muchísimo. Todo blanco se ve más elegante. Marta dice que lo dejemos todo blanco. Yo al inicio pensé así porque no encontré como así en mente ningún tono que yo dijera para combinar. Todo blanco podría ser. ¿Saben por qué también podría ser todo blanco? Porque al usarlo con otra ropa también serviría, ¿cierto? No tiene como otro color ligado, entonces también pensé en todo blanco. Sí, entonces todas dijeron que sí. Voy a decirle a mi hija que me las traiga. Yo acá gritando para que me las trajeran. Y ya me las trajeron. Pero termino esta ronda porque a mí no me gusta dejar rondas a la mitad, filas a la mitad, hileras. Entonces terminémosla. Siempre decimos una fila más y me paro a hacer almuerzo, una fila más y me paro a lavar ropa, una fila más y me paro a hacer esto otro. Y terminamos haciendo 10 filas más y cuando ¡pau! Acabamos la prenda. Todos los personajes intensamente, wow, Rosa, genial, genial. La colección es hermosa, la colección es espectacular, espectacular. Voy a contar aquí cuántas filas llevo porque tienen que ser 29, creo. Creo que tienen que ser 29. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. No, llevo 24 apenas. Bueno, ya hoy más que menos. 24, vamos. Son 29. ¡Oh! Va a quedar lindo, lindo. Ya lo quiero terminar, ya lo quiero terminar. Bueno, mi chica, les voy a mostrar las blusas, las dos blusitas que le tejí en estas vacaciones. No me vayan a perder estas blusas tutorial, por favor, porque ya las acabé, ya las terminé. Y no sé cómo explicarles, pero yo les explico así. Mire, esta es una blusa preciosa, color como un celeste, pareciera verde en la cámara, a mí se me ve como verde en la cámara, pero no, es celeste aguamarina, como un turquesa, es súper sencillita, solamente le puse botoncitos por enfrente. Y esta puntada me encantó, la tejí en hilo copito, se llama copito, así le dicen acá, o la marca dice copito. Es también como de 2 milímetros de grosor, pero es súper suave.
Pensé que era 100% algodón, pero no, es 100% acrílico, al parecer, pero súper suave, súper suave, súper suave. No es así como que dijera, ay, que por el gruesor va a calorar, no, pero es súper suave. No sé cómo se llama esta puntada, la sé hacer desde hace mucho tiempo, pero no sé cómo se llama la puntada. Parece como estrellitas, como asteriscos, como estrellas. Y le hacemos, ay, es súper fácil de tejer. Hacemos una tira larga de cadenas que le abarque todo el contorno hasta la parte central. Miren, así. Toda la tirota larga de cadenas. Y empezamos a tejer tuntún hasta llegar a las axilas. Como yo tengo a la modelo aquí en casa, porque mi hija, pues obviamente a cada rato se la medía. Hasta que llegamos a las axilas. Ahí paramos y yo tejí, le medí, pues se la puse y con la tirita pues del brasier, del tot, le medí pues donde necesitaba que le tapara este caso, mire estas tiras en donde necesitábamos taparla y medí, puse marcadores y desde ahí comencé la tira. Y atrás pues la cosemos, por atrás cuando terminemos la tira la cosemos. Y en el centro le hice unas filitas en el pecho, unas filitas de punto bajo, haciéndole los ojales con cadenéticas y pues obviamente teniendo en cuenta el tamaño de los botones que le iba a poner, pero sí tenía presente que para este tipo de blusas es necesario que los ojales y los botoncitos queden seguiditos, porque es que si no tiende a abrirse de un botón a otro si dejamos mucho espacio, tiende a abrirse, a verse el brasier, a verse pues la piel. A mi hija no le gusta que se vea nada de piel, ni ombligueras, ni nada. Y uno, un tocito, pero no, no le gusta que se le vea el ombligo, no le gusta que se le vea el estómago. Entonces, bien, estoy abotonándola. Ya las leo. Ah, mire, ya nos escribieron el punto. ¿Cómo les pareció esta? Escríbanme o manden corazoncitos, piquen el corazoncito si les gustó. Esta me gustó más que la que les voy a mostrar, la número 2. Me gustó más esta. Y ya les digo por qué. Es que es mucho más fácil de tejer, es mucho más práctica para colocarse. Me gustó más esta. La hice en un día. En un día la tejí, en la tardecita ya se la estaba colocando y ya estaba lista para estrenarse. Manden corazoncitos, piquen corazoncitos si les gustó esta. A mí me encantó esa, me pareció súper linda. Me gustó más que la que les voy a mostrar. Estoy gritando mucho, Jael. Me dicen si estoy alzando mucho la voz. Ah, que grité, pero a que me trajeran las blusas, ¿sí? Cuando pegué el grito, lo silencié porque si no escuchan ustedes mi grito. Si les gustó esa, ahora les voy a mostrar la número 2. Punto jazmín. Ah, sí, como que se llama punto jazmín, Jael. Desde Tunja, hola Luz, desde Tunja, tocaya, porque yo también me llamo Luz. Me llamo Luz Angélica. Lo que pasa es que nadie conoce mi primer nombre. Todo el mundo me dice es Angélica, Angie, Ángel, pero pocos me llaman Luz, solamente mi mamá. Solamente mi mamá. Ay, sí, mi chica, muy bonita. Listo. Edelmira, Julia, gracias. Hola desde Cali, Floreli. Esta que les voy a mostrar es la segunda que le hice, la terminé la semana pasada. Es de color verde porque mi hija la quiso verde. Yo soy tonos de rosa, palo rosa, celestito, todos los tonos rosas. Yo soy muy así, tonos rosas, tonos muy... Pero mi hija es muy contraria a mí, a ella le gustan los colores así
encendidos, así fuertes, fosforescentes, verdes, verde limón, verde. Entonces ella la escogió verde con blanco. El mismo hilo, esto está tejida con el mismo hilo de ahorita, con el mismo copito, que a propósito nunca había tejido con este copito. Estas están sin lavar porque solamente se la puso para el estreno, se las estrenó y no más, no las he lavado, pero no sé. El gruesor y la textura es súper linda, súper suave, pero para tejer se abre mucho la hebra. Se abre mucho la hebra, se me iba la aguja por el medio de la hebra. Esta la tejí en 2 días y al lavarla les cuento, porque es que no sé si se ponga motosita, no sé, hay que lavarla. Es también en granis. Estos son granis, no pareciera, y ya les cuento por qué no parece, pero son granis. Venga, la pongo más lejitos. Son granis, son cuadros. Pues las flores son cuadros y luego en la parte de abajo le tejí, cuando uní los granis, después de unirlos, le tejí esta parte de abajo para alcanzar el largo hacia el pantalón o hacia la pretina, ¿no? Porque no le gusta. Hay normalmente los tos son simplemente los granis, unirlos y listo y atrás. Pero queda mostrándose todo el estómago y la piel. Y como ya les digo, mi hija no le gusta, entonces tuve que bajar todo eso tejiendo. Y por detrás es de cordón. ¿Es corcel que le llaman? Sí, se dice corcel. Es cordón, mire. Y le hice ¿cómo le llamamos esto? Estas onditas, bueno, ese bordito en la tira, ella lo quería así como con ese bordito así bastante amplio en la tira. ¿Cómo les parece, mis chicas? ¿Cómo les gustó? ¿Les gustó o no les gustó? Escríbanme en los comentarios si les gustó. A mí me encantó, pero me gustó más la primera y ya les digo por qué. A mí me gusta todo lo fácil, rápido y sencillo. Todo lo que sea así, en un día, chaolín, terminé, ¡pum! Quedó la blusa, vaya póngala. Así como esta que estoy tejiendo, como el chalequito. Pero esta tomó 2 días. ¿Por qué? Porque primero había que tejer todos los cuadros, los granis, medir, por aquí ya se salió un hilo, medir que le diera o sea, la tira de granis le diera hasta la espalda, ¿sí? Que abarcara así todo esto, ¿sí ven? O sea que yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 granis y como son 2 rondas, 2 filas, pues 12 granis. Empezando por ahí, 12 granis. Luego de que ya están los 12 granis, tocó dejarlos en la noche estiraditos. Entonces, no, y eso voy a hacer con esta que estoy tejiendo, con el chaleco. No es sellar la prenda que le llamamos, no es plancharla, no es sellarla con plancha, sino es humedecer el tejido con un atomizador de agua, solo con agua. Buscamos un atomizador que esté bien limpiecito, solo con agua, lo humedecemos y buscamos una superficie, un acolchado. Yo tengo una colchonetica así de gruesa que la utilizo para eso. Y cogemos con alfileres y estiramos la prenda y la presionamos ahí con los alfileres en el acolchadito. Y así hice con los 12 granis, con los 12 cuadritos. ¿Por qué? Porque si no, los granis sin sellarlos o sin hacerle ese proceso, se dejan ahí secando hasta el otro día, sin que les dé el sol. Nos quedan así como a veces ovalados, como que no son cuadrados perfectos, así el cuadrado perfecto. Entonces es necesario. Y así me quedó el cuadradito, los cuadraditos, miren, perfectos. Ahí se nota el cuadrado perfecto. Y luego con la aguja lanera los uní.
Ese es otro trabajo extra, el unir todo ese poco de cuadrados, que esto es lo que hizo mi mami con esta blusa, miren, unir todo este poco de cuadrados. Entonces eso es lo tedioso, pero queda supremamente lindo el resultado, eso sí la elogiaron con esta blusa por todo lado donde iba. Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa, le hizo su mami. y, y luego de que ya estaban todos los cuadros unidos, entonces empezar a tejerle todo esto hacia abajo. Cuadritos también, pero de puntos, 3 puntos altos en vez de uno. Y el cordoncito atrás, le hicimos lo mismo que adelante, la otra, unas filas de punto alto para los ojales y que pasara el cordón, el corcel. La tirita también le medimos, aquí que le tape la tira del todo, del brasier. Y empezamos ahí a tejer hacia arriba, tan, tan, tan. Cuando terminamos, cosemos atrás, midiendo también que le tape la tirita. Y aquí empezamos a hacer un bolerito y súper rápido. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Escríbanme en los comentarios si les gustó. ¿Uno o dos? Quiero saber la opinión de ustedes, mis chicas. ¿Cuál les gustó más? Escriban. Escriban el 1 para esta. Y escriban el número 2 si les gustó más esta. Y yo las leo. Y ahora sí les muestro todo lo que ya hemos hecho de Navidad. ¿Uno o dos? Aquí se me quedó trabado esto, no me funciona. Me quedé acá con esto trabado. Me toca leer allá el otro porque aquí no me funcionó me quedé sin internet en este dispositivo. Y yo estaba feliz leyendo los comentarios aquí en la tablet. Allá. Me había quedado sin internet por un momento. Ahora sí voy a leerles todos los comentarios. Ay, mis chicas, ¿cuál les gustó más? El 1, el 2, Santi dice que la 2. Me gustó más el primero, Carmen. Jael dice que la verde está hermosa. De la remera, ¿cuál es la remera? Es que yo me confundo, ustedes como están en otro país le dicen de diferente forma a las prendas y yo no sé cuál es la remera. Remera es esta, ¿cuál es la remera? Eh, es que yo soy malita para el que las palabras de otros países, entiéndanme. Yo para moldar el granis me hice una pieza de cartón, eso, una pieza de cartón con palitos y ahí lo colocaste. Es que venden esas piezas así de madera, cuadraditos, con los palitos en las esquinas para que uno meta su grani ahí y ahí se quede. Pero como no lo tenemos, entonces no la ingeniamos. Y así fue como yo sellé la prenda o los granis para poder antes empalmarlos o coserlos los unos a los otros. Y lo dejé una noche ahí puestecito, humedecido, y al otro día ya estaban sequitos y ya la formita bien cuadradita. La llaman bloquear, sí, sí, la llaman bloquear. Josefina pregunta si a eso que hicimos lo llaman bloquear, sino que otras tejedoras artesanas le llaman bloquear la prenda, plancharla, o sea, humedecer no la prenda, sino un pañuelo, un trapito húmedo, esto se me va a apagar esta tabla, un pañuelo, un trapito húmedo y poner bien estiradita la prenda, poner sobre la prenda el trapito húmedo y le pasamos un poquitico sin hacerle fuerza, sino un poquitito así, la plancha. Y queda sellada, pero además de eso hay que tener en cuenta que cuando la sellamos, la prenda tiende también a estirar, a quedar un poco más grande de lo que nosotros, por ejemplo, aquí yo la hice, no la hice
justo tan apretada acá mi chaleco, porque yo sé que cuando lo vaya a estirar sobre la colchonetica que tengo, se va a estirar un poquito. También va a quedar un poquito el tejido más aplastadito, más suave, ¿vale? Si le ponemos mucho la plancha, mucha presión, queda aplanado, mejor dicho, aplastado, eso no lo tiramos. Pero para que quede la textura como que es tejido a mano y no a máquina, porque a máquina eso queda como una hoja de papel. Para que se vea que es tejido a mano, que es textura, que se vea la textura, no la presionamos mucho, sino suavecito. Eso es bloquear la prenda. En paréntesis, creo que en resumen les gustó mucho la 2. La 2. Por ahí hay una chica, Crochet Art, que nos está escribiendo en inglés para que le traduzcamos. Cuando terminemos la transmisión en vivo, yo siempre les coloco los subtítulos, les activo los subtítulos como en 10, 11 idiomas. Y ahí pueden entrar más adelante las personitas que tenemos, suscriptores que tenemos de otros países, de Brasil, que hablan portugués, que hablan italiano, que hablan francés, que hablan inglés. Pueden colocar y activar los subtítulos, pero eso me lo permite en las transmisiones en vivo cuando ya he terminado y YouTube ya ha cargado completamente el video. Nos permite activar los subtítulos. Entonces ahí a la personita que está por ahí conectado y nos escribe en inglés, más adelante puedes activar los subtítulos en inglés. Pero ya sería por ahí mañana. La número 1. No, que la número 1, que la número 1. Saludos desde Lima. Ay, gracias, Lisbeth. Mi blusa está hermosa, que la blusa está hermosa. Muchas gracias. Y Lili nos dice que aún no se atreve a hacer ropa. Ponte a hacer para ti misma y cuando ya uno ha hecho para uno mismo, que uno mismo se como que se mide, va mirando cómo le va quedando, si no suelta, vuelve y empieza. Tienes como más experiencia en cuanto al tejido de prendas. Siempre empezamos tejiendo para uno, para la casa, para el hogar, para nosotras, y ya después cuando se la ven, ¡ay, qué hermosa blusa! Me la tejí yo misma. No quisiera que te tejiera una. No quisieras que te tejiera una. Vale tanto, te cobro tanto, te tomo la medida. Entonces nosotras mismas somos las que promocionamos nuestros tejidos. Cuando te las pongas y salgas a la calle, mejor dicho, te van a llover clientes para que les hagas una igual a la que tienes puesta. Entonces es cuestión de arriesgarnos a tejer, las prendas. Puedes empezar por totsitos. Yo no me he arriesgado a hacer ni vestidos ni faldas, solamente en prendas de vestir. Yo me arriesgo con blusas, así como estos chalequitos, boleritos. Sí tejía mucho prendas de vestir para bebé, para mis niños. Cuando estaban bebecitos les tejía vestiditos, gorritos, escarpines, zapatitos, todo lo de bebé. Pero para adulto solamente me arriesgo con blusas. No he tejido un vestido así para mí, un vestido, no, muy grande. Falda tampoco, aunque vi una falda con estos granis, una falda completa hasta el piso con estos granis y una abertura en la pierna. ¡Wow! Me mató. Yo dije, no, está preciosa, pero de aquí a que la haga, mejor dicho, me estreso cosiendo y pegando granis a lo loco. Ay, gracias, Crochet Arts. Mira, ahora sí estás escribiendo en español. Muchas gracias, muchas gracias. Tu manualidad es increíble y no sabía español. Genial. No pasa nada porque ahí están los subtítulos y eso es lo bonito y hermoso de esto del YouTube que nos permite atravesar fronteras, cruzar naciones, países
y sin importar el idioma, sin importar la lengua. Para eso están los subtítulos, los audios en otros idiomas que podemos próximamente colocar aquí en YouTube. Próximamente YouTube nos va a permitir a los creadores de contenido no solamente colocarle subtítulos a nuestros videos, sino también cambiar el audio del video. O sea que yo voy a poder poner este mismo audio que ustedes están escuchando, mis palabras en español, en otros idiomas. Va a ser traducción con inteligencia artificial, no quiere decir que yo voy a saber portugués, italiano, francés, turco, pero sí los que están en esos países van a poder activar mi audio en ese idioma. Y eso lo va a poder hacer los creadores de contenido gracias a YouTube, que está implementando todas estas herramientas para poder crecer en el canal o en la plataforma. Spanish. Ay, gracias, Josefina. Los próximos tutoriales, Santi. Bueno, ustedes ya no tengo la tacita. Ustedes me van a decir, ay, maestra, no sé qué. Ya no tengo la tacita para mostrárselas. Ay, creo que ya me pasé. Yo tenía que tejer 29 filas. La tacita que está en el canal, ya solo nos quedan, estamos a 16, creo que solo nos quedan como 2 semanitas de noviembre y cerramos año. Este año ha sido un año maravilloso, un año hermoso donde recibimos muchos beneficios en el canal, donde la comunidad creció, donde hicimos colecciones maravillosas como Intensamente, Princesas Disney. Ha sido un año maravilloso. Solo nos quedan 2 semanas, así que tenemos el tutorial de la tacita de galleta de jengibre, que es la que estamos trabajando. No la tengo acá porque ya la obsequié, pero esa tacita tiene tres partes y es lo que me preguntan mucho. La tacita tiene 3 partes. Primero hicimos de la tacita la parte de abajo de la tacita. Luego hicimos la cabecita de la galleta de jengibre, que si no estoy mal es la que salió esta semana. ¿Me corrigen? Es que como yo tengo que subirles a las chicas de membresía anticipado el tutorial, me confundo. Me confundo cuando ya está listo para público, para todo público. Ay, creo que ya acabé. Entonces, la galletica creo que es la que hicimos esta semana. Y la parte 3, que es la que les voy a subir la siguiente semana, es el bordado, porque yo sé que algunas me piden mucho que cómo hice el bordado de los arbolitos de nieve sobre la tacita, el bordado del rostro, de sus cejitas, sus ojitos. Eso lo vamos a hacer en el tutorial parte 3. Si ya eres ducha y ya conmigo has tejido muchísimos bordados en vivo que hicimos hace unos años anteriores, pues no es necesaria la parte 3, porque la parte 3 es bordado simplemente. Entonces ya con este 2 terminarías. Ay, de nada, Lili. Sí, lo activo para ver qué tal sale la voz, ¿cierto? Jael. Y las princesas nunca la termina. Ay, las princesas nos faltó, escríbame cuáles nos faltaron que no recuerdo. Creo que una o dos. Y ya terminaríamos ese tutorial del bordado y solo nos quedaría un hito que les voy a subir de un tamborcito, un adorno, como este montón que tengo yo acá atrás. Si lo ven, tenemos, todos esos son los 24 adornos que hicimos del calendario de Adviento, pero le sumé un adornito más de un tamborcito, que es este. Es un tamborcito. Es un tamborcito, un adorno para el árbol, es un tamborcito muy lindo y ese va a ser el último del año. Y les quería mostrar, se volvió muy viral, el video short que les subí en TikTok, se volvió viral, en Instagram, no recuerdo si también, y aquí en YouTube muchísimo. El video donde les mostré a Olaf
convirtiéndose en muñeco Olaf navideño. Eso se lo debemos a una de mis chicas de membresía que entre los comentarios y la encuesta que les hice, me pidió que le tejiera un muñequito de Disney en modo Navidad. Entonces, ay, se me perdió la bufanda de Olaf. No me la sacaron. Bueno, y se volvió viral. Viral ese Olaf, les encantó. ¿Por qué será? No sé, no sé. La cuestión es que les gustó muchísimo y yo sé cuando les gusta porque se vuelve viral. Eso tiene más de 10.000 reproducciones. Entonces ahí sé que se volvió viral y que les gustó mucho. No, mi chica, voy a contar porque si no yo ya aquí estoy traumada. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 27. Me faltan 2. 27, 28, 29. Entonces eso se volvió viral, les gustó muchísimo ese Olaf que les voy a mostrar. Espere, vuelvo en silencio. Yo aquí haciendo reclamo de un accesorio que me falta para mostrarles a Olaf. Y se me cayó. ¿Es esta? No, ese es el gorro de Emma. Pero no está. Debe estar. Debe estar. No, es que solo está el gorrito, miren, miren. Navidad, Navidad, llegó Navidad. ¿Sí ve que se estaba? Bueno, entonces les cuento. Iba yo en que, amor, esto no hay forma de ponerla a conectar. No, es que yo no veo, mire, yo veo bien es con esto. Si no, esperemos. Si no, que se apague. Entonces, Olaf, por ahí hubo un comentario muy lindo que me gustó mucho en el tutorial de Olaf, que les gustó tanto que me dijeron que era el mejor Olaf que habían visto en YouTube, que tenía el mejor Olaf. No sé por qué les gustó tanto. Yo cuando hago las cosas a veces así como, córrele, córrele, porque me están esperando en el tutorial. Es cuando creo que a veces mejor sale. Olaf en modo navideño. Y le hace compañía, todavía la tengo, pero ya esta semana sale porque les cuento, mi chica, yo hablo mucho, yo sé que yo hablo mucho. Les cuento que tengo una campaña aquí en Bucaramanga, Santander, Colombia. De fin de año tengo una campaña que estoy organizando para llevar regalos y juguetes a más de 70 niños de un asentamiento de mucha necesidad, niños que realmente pues tienen necesidades, ¿no? En todos los lugares y yo sé que en todos los países vamos a encontrar poblaciones y lugares donde van a haber niños en extrema necesidad y que vamos a poder ayudar y colaborar y sembrar un poquito, una alegría, una sonrisa en esta Navidad. Entonces estoy en esa campaña, estoy moviéndome mucho, estoy en esa campaña, voy a dejar por acá a un lado, solo me faltan dos rondas, acuérdenme. Estoy en esa campaña de regalos para estos niños, más de 70 niños. Entonces voy a llevar todos estos que tengo. O sea, voy a iniciar el año con esta malla en blanco, así como inicié este año 2024. Lo iniciamos con esta malla completamente en blanco, pelada, sin un solo muñeco, que muchos de ustedes me decían en las transmisiones en vivo, maestra, está muy vacía esa pareja. Y siempre yo les decía, bueno, en el transcurso del año se va a ir llenando, vamos a ir tejiendo diseños y vamos a ir poniendo. Y me voy a llevar todos, exceptuando pues todos estos adornos de Navidad, que los niños no, en sí no son regalos, así como regalos que ellos vayan a disfrutar, pero sí me voy a llevar ese panda, esa princesa Mulan, esa princesa Jasmine, Pocahontas, y esta que, por eso lo mencioné, porque esta también se va. Así que les muestro la compañía. La otra sí ya no la tenemos,
Elsa, creo que se llama, ya no la tenemos. Pero sí, pues este es el compañero y yo creo que este regalo para una niña en Navidad, yo creo que lo va a disfrutar mucho, ¿no les parece? Entonces, este es uno de los que se volvió virales que deberíamos hacerlo para que complementen ahí, junto con Elsa y junto con Ana, que están también ahí. Y sí, Asha nos faltó. Con decirles, entre las princesas nos faltó Asha. Con decirles que tengo el cuerpo base hecho desde que dije que se los iba a subir y me puse a tejerles todo ese montón de intensamente y de otras cosas y quedó ahí. El cuerpo es más, lo estoy mirando. Tú te termino este año. El cuerpo base de Asha, que es como morenita, ahí lo hice. Yo hice el cuerpo base de las princesas, el mismo cuerpo que utilizamos para todas las princesas, pero me faltó el traje y todo lo demás. Entonces tenemos pendiente esa. Y Y por acá tengo también para mostrarles que yo sé que ustedes ya la han visto cientos de veces, a nuestra muñequita Emma, que también está. Y recuerden, mis chicas, voy a quitarle esto. Recuerden, mis chicas, que todos los tutoriales también tienen los patrones escritos. He visto muchos comentarios que me dicen que qué aburrimiento ver todo el video. Precisamente hoy en la mañana leí uno que qué aburrimiento ver todo el video, todo tan lento, que no sé qué, que ronda a ronda, que Alan pause y quite el video. Por ahí vi un comentario que me pusieron en uno de los videos tutoriales esta mañana. Y pues yo siempre les doy la opción y desde hace unos años he empezado a implementarles esa opción de que puedan descargar el patrón en PDF para las que les da jartera ponerse a pausar y despausar el video y copiar y transcribir el patrón y todo esto. Ahí lo pueden descargar en la página de Ravelli, pueden entrar, picar y de paso apoyan el trabajo, este trabajo, para poder crecer en el canal, comprar material, etcétera, subir videos, etcétera, etcétera, etcétera. Por un módico costo lo pueden adquirir todos los patrones escritos, por eso ahí le escribí el comentario a mi chica que me comentó eso, entonces ahí también le escribí que podía entrar y simplemente descargarlo. Esta estoy dudosa si la llevo a esta campaña que estoy recogiendo juguetes, estoy dudosa. Eh, estoy pensándolo porque es una de mis favoritas, tiene 3 outfits, navideño, outfit, tiene gorros, tiene prendas, tiene zapatos, tiene... Entonces lo estoy pensando. Pero el resto todos se van ya para estos niños. El cabello. Sí, el de Asha es un poco complicado y yo creo que lo haríamos con cadeneta doble, porque es que el cabello de Asha no es como las otras princesas, sino es un cabello como rastas, le llamamos acá en Colombia, o como trenzado, como si fueran trencitas. Yo creería que tocaría ingeniárnosla para que quedara muy similar, muy parecido. Y yo creo que lo haría con cadeneta doble. Me faltan 2 rondas y como voy a salir, las quiero terminar. Porque voy a salir y no me quiero ir sin haber terminado mis 2 rondas, que solo me falta sellar y poner a estirar, a sellar la prenda y listo. Mis chicas, preguntas, ¿qué preguntas tienen? Debería dejar una para mí. ¿Saben cuál voy a dejar? A Garfield. Yo soy fan de Garfield y siento que ese Garfield me quedó tan lindo. Siento que ese Garfield me quedó tan lindo que me ha costado, lo hice hace mucho tiempo y me ha costado salir de él. Porque ustedes saben que yo no vendo, yo dejo para YouTube y los voy sacando, pero en obsequios o
sobrinos, nietos no tengo todavía, pero sobrinos tengo bastantes, entonces voy sacando, ay, no, me da rabia cuando me equivoco, me toca devolverme. Entonces, me ha costado salir de Garfield, pero yo creo que voy a dejar a Emma para mí, ¿cierto? Emma que tiene bastantes prendas. Voy a dejar a Emma para mí y el resto se lo llevo a mis chiquitos allá en esta campaña. Voy a mirar más. Es que está que se apaga esta tablet. ¿Qué preguntas tienen? ¿Desde cuándo empezaste el crochet? ¡Ah! Esa pregunta es súper importante. Empecé desde 8 años, yo creo, como desde mis 8, 9 añitos, porque yo ya a los 10 años, yo ya me tejía correas, balacas, mochilas, bolsos. Como de mis 8 años, creería yo, y tengo 36. Entonces ya llevo, creería yo que casi toda mi vida tejiendo. Pero primeramente pues tejía era para mí, me tejía bolsitos, mochilas para llevar al colegio, balacas para llevar al colegio, moñas, me tejía blusas. Una vez de adolescente me tejí un vestido de baño en mi adolescencia. Entonces creo que desde muy niña mi mamá me enseñó a tejer. Era el pasatiempo porque mi mamá también dictaba cursos aquí en la comunidad, en el barrio. Dictaba cursos en el salón comunal o los salones así del barrio que le llamamos acá en el sector. Entonces aprendí y la acompañaba a dictar su curso, su taller, a las señoras que querían aprender a tejer. Eh, y yo la acompañaba. Entonces, desde muy niña me enseñó y le enseñó a varias compañeras mías del colegio que también querían hacerse en sus blacas, sus blusitas, sus moñitas que me veían a mí, iban a mi casa y mi mamá les enseñaba a tejer a las amiguitas mías del colegio. Entonces, mi mamá también fue maestra y todavía. Eso, Brenda, eso, muchas de ustedes copian, ven todo el video y copian el patrón en una libreta, en un cuadernito, y ya queda guardado el escrito. No sé cuántas rondas hice dos o una. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. 3, 6, 7, 8, me falta una. 26, 27, 28, me falta una, 29. Que no me quede uno más largo que el otro. E individuales navideños, ay, serían lindos, Ruby, serían lindos los individuales navideños, como vi unos de Papá Noel súper lindos para los platos, pero me gustaron más unos portavasos navideños, muy lindos también, que me encantaron, pero ahí sí nos tocaría, para no ser copionas en la idea de otras diseñadoras, inventarnos nuestro propio diseño de portavasos o individuales. ¡Ay! Serían lindos. Yo tengo un comedor de 6 puestos y siempre he querido eh, tejerle los portavasos, sobre todo los portavasos. Um, sí, hay gente que a veces, gente que no ve, no ve todo lo bueno de las cosas, sino a veces siempre ven es lo feo, lo maluco, y eso es lo que escriben y critican en los comentarios. Jael lo dice también por el comentario que les conté, ¿cierto? Entonces, que qué pereza ponerse uno a ver todo el video, que no sé qué. Entonces hay que coger lo bueno y desechar lo malo.
coger los buenos comentarios y los que no, pues a veces trato de no responderlos, a veces trato de contestar educadamente, diciéndoles que pues pueden poner en velocidad más rápida el video o si ven que voy muy rápido en velocidad más lenta. Pues cada persona es diferente y cada persona, me llegó un mensaje, y cada persona tiene gustos diferentes y ve de manera diferente las cosas. Creo que he terminado aquí. ¡Ay, qué emoción! Ahora solo me falta, ya terminé esta parte, miremos, miremos, miremos. ¡Ay, sí, qué emoción! Miren. Molesté el micrófono, le hice ruido. ¡Ay, ya casi termino mi chaleco! ¡Qué emoción cuando uno se teje algo, ¿cierto? Para salir a lucirlo. Solo me falta, voy a quitarle este. Solo me falta cosa. Bueno, primero la voy a sellar. Entonces voy a estirar todo esto en el colchón que les digo. Y lo estiro así bien estiradito, que me quede bien estiradito. Que se vean pues los cuadros, porque cuando tejemos pues no está sellado, como que los cuadros, si ven los palitos de los cuadros como así como chuecos. Entonces, para que queden bien los cuadritos bien formados, los sellamos. Y después mañana me pongo y coso para los laterales dejando la sisa y le tejo la sisa así un poquito de manguita. Voy a ver si le tejo manguita o no. Yo también me la quedaría, pero es más alegre ver sonreír a la niña que reciba la muñeca. Ahora Santi me va a poner melancólica, ahora Santi me va a poner melancólica para regalar la muñeca. La verdad, sí. Ustedes vieran, ustedes supieran el lugar, los niños que son, me dirían, llévese todo, maestra. Yo he ido como unas 3 veces, 2, 3 veces. He ido también a apoyar a una fundación que les lleva también refrigerios. He ido a colaborar, a repartir los refrigerios. Pues a colaborar en lo que uno puede, ¿no? Repartir los refrigerios a los niños, largarles las gaseosas, largarles los perritos, largarles las comitas, a repartir, a entregar, a colaborar, en lo que uno puede. He ido. Y es un amor inmenso esos niños. Cada persona que llega con un detalle, con una comida, la expresión de amor que demuestran y de agradecimiento no es la misma que un niño que lo tiene todo. No es el mismo niño que lo tiene todo y que muchas veces es desagradecido con lo que a veces les sirven en la mesa. Estos niños no, estos niños cuando hay necesidad, si sea lo más pequeño que les lleves. Entonces, de verdad que yo disfruto mucho ir. ¿Qué son balacas? Brenda, balacas le decimos acá a unas diademitas tejidas. O sea, no, es que no tengo, este que tengo es el gorro de Emma. Balaca es una diadema, pero tejida que se amarra acá abajo. Entonces tejemos la tira y le dejamos unas cuertitas al final y la ponemos y de amarrar acá. Ay, he visto yo hablo mucho, yo sé. He visto una tejedora, ¿cómo le llamamos? Una colega artesana tejedora. No sé si tiene canal de YouTube, pero la he visto en TikTok que ha hecho unas balacas o unas diademas de shred con la verde, con las orejitas salidas de shred y de amarrar acá. Súper lindo, me encantó, me encantó, me encantó. Y también lo hizo de conejo, con unas orejitas así. Esas son las balacas. ¿Hiciste a Luffy o Luffy a Zoro? Deberías hacerlo otros personajes. Los otros personajes, la verdad, les digo la verdad. Les digo la verdad. Cuando hice a Luffy y a Zoro,
yo todavía vendía y hacía sobrepedido los amigurumis. Entonces los clientes me pedían, ay, necesito un Zoro, y precisamente el Zoro era una chica que le quería regalar a su novio el personaje de Zoro en amigurumi y me lo encargó. Entonces yo todo lo que los clientes me encargaban, yo se los grababa. Y Luffy lo mismo. Entonces me los encargaron y yo se los grabé. Pero yo no tengo ni idea. Hay muchos personajes que encuentran en el canal que yo los tejí y se los grabé porque un cliente los pidió, pero nunca sé quiénes son. Ni sé de qué programa, ni sé de qué canal lo dan, ni nada, nada, nada. No me lo veo ni nada. Simplemente me mandaron la foto y házmelo en amigurumi. Entonces yo cogía la foto y lo plasmaba en amigurumi y se los grababa. Por eso no he vuelto a hacer más personajes y de muchos. Por ejemplo, los que hice que tengo por aquí 2 o 3 de Rainbow Friends, ahí los ven. El Yellow y el Blue. Esos también pasó lo mismo. Me los encargó una amiga que para la niña que le gustaban mucho los Rainbow Friends y yo no sabía y no tengo ni idea de qué son los Rainbow Friends, pero a mí me mandaron las fotos, hágamelos y ahí se hicieron. Entonces, por eso es que no he vuelto a hacer más personajes de ese tipo, porque no los conozco. Pero si ustedes me lo piden mucho, pues yo miro la foto y hacemos más personajes. Ay, Lili hizo a Mirabel de Encanto y escribiste el patrón. Ah, esos son los primeros videos virales del canal, aparte de la osita que hice el primer video que subí en la osita. Y esa colección disparó muchísimo el canal, se dio a conocer mucho el canal. Y en ese tiempo no había implementado el escrito de los patrones o el PDF de cada patrón. Entonces, toda esa colección de Encanto está sin PDF o sin tutorial o sin archivo escrito para descargar. Recuerdo muy bien que una chica hace un tiempo, muchos años atrás, me los mandó por privado, no sé si por Instagram o por WhatsApp. Me los mandó todos, el archivo PDF, todos con la foto que yo subí a Instagram, todo escritico en computador, o sea, todo el PDF de todos los personajes de Encanto. En ese momento yo no vendía los patrones, entonces ella lo hizo para ella lo hizo para ella, pero aún así me lo quiso compartir por si yo llegara a necesitarlo, por si alguien me los pedía, por si los... Bueno. Y en ese momento yo no estaba pues trabajando con YouTube, yo tenía otro trabajo, yo estaba súper desinteresadísima en ponerme a vender los patrones. Así que le dije, no, déjalo para ti, súper bien, lo hiciste súper lindo, hasta marquito, todo súper bello. Ay, mis chicas. Después, cuando eso se volvió viral y todo el mundo me empezó a pedir que los patrones escritos, como yo sí buscaba a esa muchacha, como yo sí pagaba porque esa muchacha apareciera, la rebusqué por mis contactos, yo no sé si cambié de celular o qué pasó, pero se desapareció, nunca más la volví a encontrar, nunca más me salieron el contacto ni nada, nunca la encontré. Y hasta el son de hoy vivo arrepentidísima de no haberle recibido tremendo obsequio, o sea, tremendo obsequio, ya había hecho todo el trabajo tan bella, o sea, tan bella, de verdad, muy bella ella, me había hecho todo ese trabajo, imagínense. Pero bueno, así quedó todo. Ahora que Brenda me escribe de Año Nuevo, porque no hace muñequitas de trajes típicos de los países, yo estaba con una sociedad, teníamos una sociedad, o todavía,
con varias artesanas de aquí de Colombia que se unieron y me invitaron a unirme para hacer amigurumis típicos de Colombia. Acá en Colombia tenemos muchos amigurumis, no, muchos diseños típicos, campesina, em, el, el de Barranquilla, el que yo quedé a hacer, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidó. El, ay, bueno, después me acuerdo. Hay muchas cositas típicas en Colombia, la muñequita campesina, santanderiana, la muñequita, bueno, las negritas. Y la idea era en diciembre, si no estoy mal, noviembre y diciembre iba a salir todo esto gratuito para hacer los tutoriales con todas las artesanas que nos uníamos a nivel nacional. Pero surgió algo que tuvieron que cancelarlo y quedó aplazado para el otro año. Entonces el otro año les voy a traer ese personaje típico de aquí de Colombia. No sé si se los suba al canal o se los deje de patrón pago, pero va a estar la primera parte gratuita, porque eso va a ser así, la primera parte gratuita y ya cuando suban, las personas que lo estén tejiendo suban su parte hecha, se les va a facilitar el resto de parte del tutorial. Entonces va a haber algo ahí típico de Colombia muy bonito. Pero de los otros países sería genial, sería una colección nueva. ¿Con qué hilo estoy tejiendo, Arelis? ¿Tejiendo qué? Mi chaleco, el que estaba tejiendo ahorita, es que yo respondo los mensajes tarde, creo que me escribiste ese hace rato. Este chalequito que estoy tejiendo con el mismo, mi chica, yo todo lo tejo. Bueno, las blusas de mi hija las tejí con el hilo copito, pero este con el mismo que tejo los amigurumis, con el macramé, que es de 2 milímetros de grosor. Y como es una prenda, para que no quede tan pesada, porque el macramé que yo utilizo es gruesito, es siempre gruesito. Entonces la voy a sellar, como les dije, para darle un poquito de suavidad, textura y que nos quede bien lindo este chalequito para ese vestido. O para cualquier otra blusa straple que me vaya a poner. Desde Argentina, Estela. Bueno, mis chicas, ¿qué otras preguntas tienen? Y nos despedimos. Ya llevamos una horita aquí charlando. Tenemos pendiente varios diseños, bastantes diseños. Y quisiera hacerles como un video de Temu. ¿Ustedes utilizan la aplicación de Temu? Yo he comprado muchas cosas por Temu. Antes no, pero ahora sí. Antes no, pero ahora mi hija me engomó en el Temu. Le encanta Temu, entonces me anda enlocando en cada pedido. Pero quiero grabarles con cositas de Temu. Hay muchas cosas en Temu que se pueden adquirir a un precio cómodo y, y me encantaría grabar una experiencia con cositas de crochet de Temu para que podamos utilizar y pedir. Me encanta que hayan tanta variedad de agujas para tejer, kits de agujas, kits de amigurumis, ya con el patrón, el hilo, todo. Con la aguja llega el kit, diferentes tipos de lana. Hay muchísimas cosas en Temu. Entonces, quisiera grabarles un video de eso. Voy a pedir varias cositas del otro año y hacemos uno bien chévere así contándoles la experiencia, si les recomiendo, si no les recomiendo todo lo de crochet que llegue de Temu. Sería genial. Sería genial también hacer los disfraces típicos del carnaval de Barranquilla. Ay, es que ese es el que me toca hacer a mí. Ahí les doy la perla y el adelanto. Yo no sé si se puede dar adelantos, pero yo ya lo estoy acá dando. Ese es el que me toca hacer a mí, ese del carnaval de Barranquilla, que no me acuerdo cómo se llama. Discúlpenme, yo sé que me van a decir, me van a quitar la cabeza, porque, porque soy colombiana y no me acuerdo del nombre de de esto traje típico del canal de Barranquilla. No me lo sé. No, mire, ahí creo que mi esposo o mi hija, no sé quién está conectado, viajando en familia, mi hija o mi esposo, no sé quién está por ahí. Marimonda,
La marimonda. La marimonda. Esa es la que me toca hacer a mí. La marimonda. Esa es la que tengo que hacer o que yo quedé comprometida a hacer en esta sociedad que creamos entre varias artesanas de aquí de Colombia. Está aplazado para el otro año. La verdad no tengo ni idea, como siempre digo, cómo voy a hacer una marimonda. No tengo ni la más mínima idea, pero ahí la hacemos. Ahí la hacemos y tampoco sé si la subo al canal o les deje el patrón escrito, porque es que el, la campaña es que yo les subo un pedacito o la primera parte del patrón y las que la estén tejiendo conmigo me envían esa partecita como reporte o como evidencia de que ya lo están tejiendo. Y cuando me envían la evidencia de que ya lo están tejiendo con esa parte gratuita, yo les envío el resto del tutorial o de la parte que falte del patrón. Entonces, no sé si esa otra parte se los deje en tutorial grabado con el enlace exclusivo para las que lo estén tejiendo, que me envíen la evidencia, o se los deje solito escrito y se los envío por redes sociales a las que me envían la evidencia. No sé, no sé cómo lo vaya a manejar. Me queda como más fácil el escrito, pero yo sé que hay muchas se les facilita más el video. Entonces ahí estoy en el dilema. Eso, la marimonda, sí. Marta. Marta me ayuda. Negritas Puloy. Ay, esa negrita está encargada otra artesana. Entonces, cada artesana escogió un diseño típico de Colombia. Una escogió la negrita, yo iba a escoger la negrita, porque yo quería hacer una negrita con esa pañoleta roja de puntos rojos y vestido rojo de puntos blancos. Dije al revés, pañoleta roja de puntos blancos. Y yo iba a escoger esa, pero ya la había escogido otra artesana. Entonces, lo que quedaba así como que no habían escogido entre lo que ya otras artesanas habían dicho era la marimonda, entonces yo voy a hacer una marimonda. Sí, Dios quiera y que quede bien linda, bien hermosa esa marimonda, porque es a nivel nacional, entonces toca hacer una marimonda bien espectacular. Entonces, estaba pensando cómo hacerla con la máscara de quitar y de poner, como normalmente hicimos al hombre araña, pero después me arrepentí porque yo dije, cuando se quita la máscara, ¿qué ve? Pues no hay ningún personaje así que uno diga, ah, el personaje tal que se quitó la máscara. Una persona del común y corriente, un, un muñequito ahí. Entonces dije, no, eso, ¿qué máscara quitar y poner? De eso todo junto. Dije yo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, que no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero hay que hacerlo. Mi esposo ya me dice, usted siempre dice lo mismo. Yo siempre digo lo mismo cuando voy a empezar un personaje. Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, Enui, por ejemplo, bueno, tantos que son un poquito así como que uno los ve y cómo lo voy a hacer, no tengo ni idea. Mi esposo siempre me dice, usted siempre dice lo mismo y cuando sale el taller ya está hecho y queda espectacular. Entonces a veces uno no confía en sus propios talentos. Mis chicas, ahora sí nos despedimos, llevamos bastante tiempito ya juntas acá, charlando, conversando bien grato, bien ameno, bien rico. Espero que les haya gustado de pasar tiempo conmigo por aquí un rato. Feliz Navidad, si no me vuelvo a conectar de aquí hasta diciembre, aunque yo espero que así sea un ratico pequeñito en diciembre pueda hacer una transmisión en vivo donde nos deseemos la Navidad, donde nos deseemos unas felices fiestas. Yo ya tengo en mi casa todo decorado de Navidad, me encanta la Navidad y espero que en diciembre me pueda conectar con todas ustedes a desearles esas felices fiestas. Así sea un ratico pequeñito para mandarles todos mis besos, mis afectos. Espero que en salud, en bienestar, económicamente, en todas las áreas estén súper, súper bien durante todo este fin de año. Las quiero muchísimo, los quiero muchísimo y gracias por acompañarme en este rato tan ameno, tan rico. Y pronto les envío fotico de este chaleco terminado. ¿Cómo me quedó?
Les envío fotico por ahí por el canal para que sepan cómo me quedó este chalequito. Besitos, mis chicas y mis chicos. Sí, 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 sí. Esperamos podernos ver pronto. Besitos. Nos vemos en el siguiente transmisión en vivo o en el siguiente tutorial.